Esto es Oye Noticias. Comenzamos. Señores, bienvenidos en esta tarde, Memorias de nuestra gente, como cada jueves, aquí en la frecuencia 105.5 de FM. Hoy, como todos los jueves, pues vamos a recordar lo que teníamos en nuestro Matehuala, pues que sigue formando parte de nuestra historia, algunos acontecimientos, y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar al señor José Santos Puente Zavala. ¿Cómo está, don Santos? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, ¿hace cuántos años empezó usted a trabajar en el correo? En 1953. 1950. A ver, le voy a quitar el micrófono de aquí para que lo agarre usted. En 1953 empezó a trabajar en el correo. Sí, empecé de meritorio. ¿Y qué era meritorio? Meritorio era, como dice la palabra, hacer méritos. Ah, eso es. Estaba yo con unos amigos en el estanque, ¿cómo se llama? Que era, ahora el estadio de fútbol, ahí en el estanque. Era Emilio Carranza, ese parque, así se llamaba. Ajá. Y ahí estaba yo con dos amigos y oímos en un radio portátil, sí, que estaban solicitando un meritorio allí en el correo. Yo no sabía lo que era meritorio, en ese tiempo estaba sin trabajo y dijo uno de ellos: no, yo no voy, yo no terminé la primaria. Otro que trabaja aquí en la Secretaría de Perfecto Rodríguez, que ya se murió, que le decían el Momo, dijo: no, yo no voy. Se apellidaba Horta, Marcelino Horta se llamaba. Ajá. Yo no voy, dice, le acaban de dar una herencia y andaba nomás de traje. ¿Qué dice, tal? Y me daría vergüenza andar repartiendo. Ah, bueno, yo sí voy. No, don Agapito, que era el administrador de correos en ese entonces, vine yo al correo, estaba ahí donde estuvo el correo de telas, ahí en Equipo Aquí Morelos. en la calle de Comercial Morelos. Sí. Ahí estaba el correo. Y yo, inclusive, no me atreví ni a entrar adentro, lo esperé hasta que cerraron el correo. Les dije: oiga, dice, no, dice, fíjese que ya llegó tarde, me dijo el hombre. Señor Anda, dice, ya tengo un meritorio. Ah, okay. Dice, pero no me gusta porque se da a llevar mucho con los compañeros y a mí no me gustan aquellas cosas. Dijo. Bueno, dice, si quiere, no, dijo, sí. Y empecé yo a llegar con un ambiente hostil porque yo pues no era amigo de ningún. Nomás era amigo de uno que se llamaba Julio Oliva. Ajá. Y ese sí le dio gusto ver, pero todos los demás ya se habían hecho muy amigos de compañeros ese que no quería ya el jefe. Sí, ya a menos. Pero yo, como nunca me han gustado las llevaderas ni nada, pues empecé poco a poco a... ¿Y cuántos trabajadores había en el correo en ese tiempo cuando usted llegó? ¿Mande? ¿Cuántos compañeros había que trabajaban ahí en el correo cuando usted llegó? Había, pues casi los mismos que hubo siempre, pero había 4 carteros. Ajá. Había 5 auxiliares oficinistas. Uh-huh. Y el administrador. ¿Y cómo era el trabajo en aquellos años de ustedes en el correo? Había mucho trabajo porque no había otro medio de comunicación más. Inclusive se nos cargaba el trabajo en esta época que está por llegar en la Navidad. Aquí mismo se mandaban muchas postales, tarjetas de Navidad. Se cargaba. Sí. Sí. Y la gente estaba recibiendo el correo porque la mayoría tenían parientes en Estados Unidos. Siempre ha existido eso de Estados Unidos. Ajá. Y yo pues repartía muchas cartas de Estados Unidos. Pero en ese tiempo que repartían las cartas, ¿cuál era el Matehuala? ¿Hasta dónde llegaban las colonias? Matehuala, aquí andábamos nomás 2 carteros, uno al oriente y otro al poniente. Ajá. Para el poniente. Para el poniente llegaba hasta la Plaza de Toros
hasta allí Sí. era ya para allá era monte. Ya era puro monte. Ajá. Y para acá, para el norte, hasta allí donde está ahorita la escuela, ¿cómo se llama? Benemérito de las Américas. Sí, la secundaria. Ajá, la secundaria. Sí, hasta entonces. Hasta el estanque. Sí, hasta los alquileres. Ajá, De los alquileres para allá. ya era puro monte. Sí. Ajá. Y hacia abajo, No, hacia arriba, hacia arriba, ajá. casi la calle que estaba, ¿cómo se dice? Habitada era Libertad. A Libertad. Reforma, la mayoría de Reforma era puros órganos. Ajá, Nomás había habitantes entre Bustamante y Calderón, eso es. en esa parte de Reforma. Ajá. Todo lo demás, Y hacia abajo, hacia acá abajo, ¿hasta dónde llegaba? no, pues el rumbo ese de acá pues llegaba hasta Juárez. Ajá. Era de Juárez, un mercado, repartía el lado poniente, el mercado y toda la calle de Juárez hasta la Plaza de Toros. Y hasta acá. Ese le tocaba a usted, el lado poniente. Cuando empecé, sí. Pero en ese tiempo, el que repartía al lado oriente, ¿hasta dónde llegaban las calles acá abajo? Acá abajo, No estaba la Santa Marta, no, hasta Ramberry. hasta la calle de Ramberry. Sí. Ya todo lo demás era puro monte. Sí, todo lo demás para el oriente y para el norte, pues no llegaba hasta la forestal. No, sí estaba la forestal como tal, pero era... No, pero Ok. había una oficina ¿cómo que dice? Pues sí, de gobierno, pero era de pavimentos. Ajá. Estaban empezando a hacer la carretera 57 cuando yo tuve carrera. Eso es. Muy bien. Y allí nos llevaban mucha carta porque pues Todos los que vinieron a trabajar en ese tiempo y que se quedaron aquí empezaron a recibir más cartas todavía. sí. Y ese era el único medio de comunicación, las cartas. Las cartas, los telegramas. Los telegramas. Telégrafo, las cartas y teléfono, pues muy, ¿cómo quiere decir la palabra? No todas las gentes tenían teléfono. No. Inclusive cuando era yo niño, iba yo a la oficina telefónica Ajá. a ver si había cita. Cita era que le hablaban por teléfono a la persona y venía la telefónica que estaba allí, donde está ahorita la farmacia Benavides, por allí. Sí, en Hidalgo. En la calle Hidalgo, Ajá. y allí iba uno de niño, oye, no, sí, vaya. Iba uno a avisarles, ¿tienes? Que iban a recibir una llamada. Sí, que fueran a hablar por teléfono, porque no había. ¿Y cuánto les pagaban a esos niños que iban de mensajero? Pues unos 15 o 20 centavos, Sí. valía mucho el dinero. Así es. Yo le digo yo, pues, yo nací en el 35, Ajá. como en el 35, 46, 47. Sí, póngase dentro del micrófono aquí para estarlo escuchando mejor. Sí. Ajá. A ver. Y entonces, cuando usted empezó a trabajar, el correo estaba ahí en Morelos, y luego ya después, ¿a dónde se cambiaron? El correo duró muchos años allí. Ahí, ajá. Inclusive hasta que don Agapito, Que era el administrador. sí, tuvo un problema político y lo hicieron que renunciara y de allí todavía estuve, yo trabajé en la oficina 15 años Ajá. y los otros, yo trabajé 33 años en el correo, los otros 18 los trabajé yo a bordo de los ferrocarriles. A ver, ¿y cuál era su función ahí en el ferrocarril? Traer la correspondencia de que venía del tren 1, había 4 trenes, el 2, el 3 y el 4. Que llegaban a Vanegas. que llegaban a Vanegas, Ujú. y allí traían la correspondencia del norte y del sur, que era más la del norte que la del sur. O sea, traía las cartas para las personas aquí de Matehuala. Sí, en valijas. Ajá. En valijas, y aquí
había un contratista de la estación aquí al correo. Aquí duró muchos años el correo, vaya. Ajá, en Morelos. Sí, yo digo que ahí el gobierno la regó porque esas casas estuvieron en venta y lo habían comprado. Y hasta la fecha no tiene local propio Correos, ¿no, verdad? O sea, ahorita están en el mercado. Mire, no, desde que empezó que el correo ya no pagó rentas a los, la dirección de correo ya no le pagó renta a las oficinas de correos foráneas. Ajá. Anduvo el correo, estuvo en Jaime, no, Sí. estuvo Acá arriba, ¿cómo se llama la calle? en Negrete y Leandro Valle. Sí. Y luego allá en el Parque Álvaro Obregón, que fue la última oficina que estuvo hasta ahorita, que puede decirse que esa oficina que está ahorita el correo casi puede decirse que no es propiedad del correo, pero es donde tiene. A ver, que se lo detenga, a ver, esta se lo van a detener ahí. Es donde tiene más, ¿cómo se dice la palabra? Más validez, porque ahí el local es del municipio. Sí. Y el municipio, cuando este señor Gerardo Nava fue presidente anteriormente, no esta vez, iba a arreglar el parque Álvaro Obregón, y allí estaba la oficina de correos, sí. que el señor era el administrador. Entonces un día pasamos ahí por la calle de Jaime No, vino otro de mis hijos más grande, pasamos, le dije, mira, aquí queda bien el correo. Entonces le dije, y comunícale que no hallaban dónde poner el correo. Y comunícale a Gerardo que aquí queda bien el correo, aquí no, luego, pues no hallaban dónde poner el correo, aquí lo pusieron y ahí está hasta la fecha. Mire qué bien. Oiga, vamos a seguir platicando, deje nada más, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Estamos el día de hoy platicando con el señor José Santos Puente, para que si usted también tiene alguna anécdota en relación al correo, nos habla o escríbanos, envíenos mensaje por WhatsApp o bien directamente a esta transmisión que estamos llevando a cabo a través del Face de hoy. Una pausa y ya regresamos. Seguimos platicando en este programa Memorias de Nuestra Gente, el día de hoy con Don Santos, que ya después también vamos a platicar acerca del mercado, que él también tiene mucha información. Antes de seguir platicando, déjenle leer algunos de los comentarios que nos están llegando. Marcy Roberts dice, andaban en bici, el correo tenía un aroma muy particular a goma y papel ahí por la calle de Morelos. La telefónica donde trabajaba mi amiga Clemen Arreguín, cuando contestaba decían telefónica y después uno decía, me da el 134 o el número, dice el número de mis abuelos y el 190 de mi tía Lupita y el 112 de Blas Gómez Vadillo, tantos recuerdos. Dice Yolanda Molina, tengo a mi hermana que fue la primera mujer en trabajar en correos, ella se llama Graciela Molina Cervantes, ojalá que se acuerde. ¿Sí se acuerda de Chela? Sí, me acuerdo. Que fue la primera mujer en trabajar en correos. Sí, ya no trabajaba yo, cuando ella trabajó ya no trabajaba yo aquí en la oficina, pero dependía yo aquí de la oficina porque trabajaba en el ramal. Ahorita para que nos platique bien acerca del ramal, nada más otro comentario, dice Rosa Elia Cruz García, buenas tardes, ¿se escucha bien lo que dice el señor? Pues sí, se escucha muy bonito y sobre todo porque como no había ningún otro medio de comunicación, como lo dice acá Don Santos, a ver, y luego platíqueme cómo está eso de que entonces usted iba con la maleta en el ramalito. El ramal es el tren que transitaba Vanegas, Matehuala, Vanegas. Usted se iba en la mañana y regresaba en ese mismo, porque eran dos corridas. Eran dos corridas cuando yo empecé. ¿Cómo le hacía usted? Platíquenos eso de No, ida me y vuelta. presentaba aquí en la oficina a las 9 de la mañana y el tren salía a las 10 para Vanegas. Ajá. Regresaba y regresaba a la 1 y salía a las 3 Sí. para regresar a las 6.
Pero usted se regresaba en el Yo que se iba a los- las 10, ¿se regresaba en ese mismo o se No, quedaba? me regresé. Se regresaba hasta en el de ya la segunda corrida. Hacia los- Sí, porque tiene que esperar al 2 y el 3 y el 4. Sí. Ajá. Ya suprimieron en una corrida, ya cuando suprimieron el 1 y el 2. No, el 3 y el 4 lo Sí. suprimieron allá en Del norte a sur, que venía de ajá, México a Monterrey. Laredo, a Monterrey, Laredo. sí. Ajá. ¿Y cómo le hacían para seleccionar las cartas? Por ejemplo, en esto del tren, ¿cómo sabían cuáles venían para Matehuala? Había una que le decimos pichonera, que donde se separaban las cartas, y allí tenían que cada día, cada pichonera tenían su nombre. Por ejemplo, aquí La Cabra, Las Trojes, Matehuala, Villa de Guadalupe, La Paz, y todos las separábamos allí y hacíamos el paquete y lo echábamos aquí en Matehuala, las que iban aquí en Matehuala, las que no, ahí las entregábamos. ¿Sí? Porque esto es muy diferente a lo que es el apartado, lo que era el apartado, lo Ah, que es sí, todavía no, el apartado. no. El apartado es una cosa y ese tiempo era otra cosa. ¿En qué consiste el apartado para las gentes que de repente no saben ni de la existencia del correo? El apartado es un apartado, como su nombre lo dice, un apartado ahí en el correo. Hay cajitas donde ahí les depositan su correspondencia y les dan ellos ocupan y les dan un número y van con una llave y abren Para recoger sus cartas. Sí, Esta normalmente casi la tienen las empresas o también algunos particulares, ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí de la radio, tenían el apartado número 18. sí. Y aquí iba nuestro compañero Danielito con la llave, a abrir ese cajoncito del 18 y sacaba el montón de cartas. Sí. Ese es el apartado. También estuvo aquí, Humberto de León estuvo aquí trabajando. Sí. Y iba por la correspondencia, él aquí a la oficina de correo. Y se hizo amigo de nosotros Y les mandaba a saludar, dedicar. y íbamos a jugar con él básquetbol allá al parque Álvaro Obregón. Oiga, pero antes me acuerdo yo que las escuelas, principalmente las escuelas, alumnos de las escuelas, festejaban a los del correo. No, y hasta la fecha. Pero ya no tanto, ya no los festejan, ¿verdad? No, el 12 de noviembre. El 12 de noviembre, día del correo. Sí, como ya no le restó mucha importancia al correo, los medios de comunicación que fueron avanzando, y ahorita entonces les mandaban una carta, un cheque en una carta o en una carta certificada, y ahora no, ahora les mandan un money order y llega. Gente, fue avanzando la tecnología y fueron restando la importancia al correo. Pero fíjese también qué responsabilidad tenían ustedes en aquellos años, Sí. como dice usted, que mandaban dinero, incluso billete. Sí, había, digo, es mal decir, que lo voy a decir, había personas que iban, campesinos, que pues, su ignorancia no les decía que sacaron un money order, un cheque, y metían el billete en la carta. Hay veces que la carta hasta venía abierta y el billete se venía a veces saliendo. Sí. Ya nomás que le comunicábamos al administrador, mire que esta carta, cuando vaciaban, esta carta se le viene saliendo. Él le mandaba a hablar al dueño y le decía que tuviera más cuidado con su... Sí, pero ¿y si estaba permitido que mandaran dinero en las No cartas? estaba ¿Verdad? permitido. En Estados Unidos sí está permitido. Ajá. Pero aquí no. Hasta la fecha. Hasta la fecha no. Es mejor que... Si quieren mandar dinero, pues hay el sistema de seguro postal. Sí. Y ese sí manda usted dinero. Entonces, ¿qué otros servicios tenían ustedes aparte de lo que era la carta de las cartas que se mandaban? ¿Qué otro servicio prestaba el servicio postal en ese tiempo? O sea, la carta certificada. Carta certificada. Ajá. Entrega inmediata. ¿En qué consistía esto de la entrega inmediata? O sea, ¿qué diferencia? La entrega inmediata era una carta que llevaba era el timbre ordinario y otro timbre que era entrega inmediata, era un pago extra. Y esa tenían que entregarla a ustedes llegando inmediatamente. Y así era la entrega, era
Inmediata. Aquí había unos 4 carteros, uno lo tenían ocupado en la oficina, Ajá. 2 andábamos en los rumbos y otro andaba en las entregas inmediatas. Cuando llegaba la entrega inmediata, luego él agarraba sus entregas inmediatas y se salía a darles preferencia. Porque hay veces que como cada quien repartía, en esos años estaba en 2 rumbos, el rumbo del oriente y el rumbo del poniente. Así es que en un día no alcanzábamos a repartir todo. Porque Es que era muchísima la cantidad de cartas que se recibían. Y luego, en esos años, el correo no le daba a usted bicicleta. Andaban a pie, caminando. Sí. Yo, cuando empecé a trabajar, compré mi bicicleta. Ajá. Entonces, don Agapito, que era el jefe de correos, me puso a mí a las entregas inmediatas porque tenía bicicleta. Pero entonces, nadie tenía bicicleta, nada más usted. Sí, no. Entonces, ¿usted fue el primero del correo que empezó en bicicleta? Sí. No, otros también compraron, sí, también porque les daban a crédito ahí en la Reinera o aquí con Pepe Nava o donde quieran. ¿No? ¿Qué negocios había en ese tiempo cuando repartían las cartas, cuando usted empezó a trabajar, que llevaban cartas, aparte de la Reinera? ¿Qué otros negocios había? Pues, había un señor aquí que vendía aparatos para buscar tesoros. ¿Ah, sí? Martín Coronado. Ajá. A ese le llegaba mucha correspondencia, pero él tenía apartado. Ah, ok. ¿Y quién más? ¿A dónde más llegaban cartas? ¿Con quién? Pues le llegaban a Mercantil de la Rosa, en la Casa Gómez Azcárate. Pues Tomás Torres era de los más importantes. Sí. Y había muchas. La gente, mucha no sabía comunicarse por teléfono y pues era más fácil de una carta. No, y aparte, por ejemplo, teléfonos, pues había muy pocos. Bueno, aparte de la telefónica. Sí. Pero sí, la gente como que no le tenía mucho confianza hablar por teléfono. No, como que la carta. Y luego en diciembre, como bien lo dice usted, se acostumbraba, fue una tradición, una costumbre, el mandar las tarjetas de Navidad. Yo anduve varios años aquí de cartero. Ajá. Tenía como unos 4 o 5. Y para el cartero le iba uno bien porque la gente, no le voy a decir que le daba a uno mucho, pero le daba uno un peso. Le daban la propina. Pesos. Sí, no. Y actualmente ya no, o sí les dan propina. No, pues ya casi no llegan cartas. No, ¿verdad? Ya no es igual. ¿Qué es lo que le platican ahora los muchachos? ¿En qué se utiliza, o sea, el servicio que hacen ahí en la oficina de correos? ¿Qué llevan? No, pues llegan pocas cartas, pero sí llegan. Ajá. Todas las cartas por ejemplo, de la telefónica llegan. Todavía mandan sus cartas por correo. Ajá. Para que vayan a pagar el teléfono. Sí, los recibos de pago. Los recibos del teléfono. Los de los bancos también. ¿No? Casi ya nada más. Cartas ya no, ¿verdad? ¿Ah? Cartas ya no. O sea, que manden. Pues ya muy poco. Con la facilidad de los celulares, pues más de los celulares que ni de los Sí, teléfonos. a ver, pasamos una llamada telefónica a ver qué nos platican. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, ¿verdad? Sí, oye, Pepe, me gustaría que pasaran de nuevo las noticias de las 7 de la noche. ¿La de cuál? Por favor, ¿La cuál? las noticias de las 7 de la noche. Ah, ok, claro que sí, la pasamos. Sí, gracias, Pepe, que estés bien. Igualmente, hasta luego. Muy bien, pues muy bonita esta historia. ¿Alguna anécdota que haya tenido usted como entregando correspondencia y en este tiempo que estuvo trabajando, llevando las maletas en el tren? ¿Alguna anécdota algo que le haya pasado bonito? De tantas, porque me imagino que fueron muchas anécdotas. Pues mire, yo digo, a lo que más le temía uno es a los perros. Sí, ¿verdad? Y yo pues como
el perro es un animal muy inteligente y sabe quién le tiene miedo y quién no. Y yo no les sabía tener miedo. Y por lo mismo les hacía confianza. Y un día iba estrenando yo un pantalón que me habían hecho un sastre aquí. Ajá. Hombre, se me sacó un perrito chiquito y me rompió el pantalón. Me agarró el pantalón y me lo rompió. No me mordió. Ajá. Toqué con la señora, salió una señora ya grande. ¿Qué le pasó? No, le dije que su perro me rompió el pantalón, mire, y lo acabo de estrenar. Y, no, dice, venga ahorita. Se puso en obra. Y ¿Le cosió el pantalón? me cosió el pantalón. Y a mí se me hizo. Pero digo, porque yo no iba a que me lo cosiera, iba a que nomás a darle la queja. Que tuviera cuidado con su perro, porque veía, finalmente con los perros tenía uno que tener cuidado, porque a veces estaban nomás echados, nomás esperando. Sí. Oiga, pues qué cosa tan interesante, tan bonita esto del correo. Pues sí, ya el tiempo pues ha transformado todo esto, pero esa época fue sin lugar a dudas muy bonitas. ¿Quiénes eran sus compañeros en ese tiempo? En ese, que recuerde. En ese tiempo, varios de mis compañeros. Algunos ya no están con nosotros. Mire, le voy a nombrar a dos que ya no están con nosotros. Julio Oliva, Ajá. Posadas. Es Carlos González Álvarez. Sí. Esos eran de ese tiempo. Los que andaban ahí muy activos. De los que todavía viven, Rosalío Reyes, que fue el último administrador. Ajá. O sea, Nicandro Armijo, Edmundo García, que todavía vive, y Ángel Castillo, que vive en Cedral. Ajá. Esos fueron los compañeros que estaban. Hay uno que vive en La Paz, ¿no? No. De La Paz. Ajá. Ese es Beto Peña. Beto Peña, sí, él cierto. entró. Ya más reciente. Ya, usted me dijo cuando yo. Sí, exacto. Él entró ya más después. Sí, ya entraron después. Fue muy buen compañero. Sí. También estuvo en La Paz un hermano de Nicandro que se llamaba Francisco Armijo, ahí estuvo de administrador. Ajá. Sí. Y entonces, por ejemplo, en ese tiempo, aquí en Matehuala nada más estaba la oficina de correos, o había oficina de correos en La Paz, Cedral, Vanegas, en los municipios. Sí, ¿También había? Sí. Ok. Había oficina de correos y cartero en La cada Paz, municipio. En Cedral, Vanegas, en Villa Guadalupe había una agencia de correos. Y entonces, aprovechando este trayecto que iba usted a Vanegas, ¿también dejaba cartas en Cedral? ¿O Sí. eso ya le correspondía a sí, otro compañero? No, llegaba, dejaba cartas en Cedral, ahí iba ¿cómo se dice? Un contratista o un empleado. Un de empleado. mismo, Y a usted les entregaba las cartas para ese lugar. Las que tenía que firmar se las entregaba. ¿Cómo cuántas cartas eran las que usted recogía ahí del tren de Vanegas para traerlas hacia este lugar, incluyendo Cedral, La Cabra? No llevaban a la cuenta porque venían todas empaquetadas. Pero era un paquete grande, era grande. No, eran paquetes desde 4 cartas en adelante, hacíamos un paquete. Ajá. Y ya venían todas empaquetadas y un paquete decía Cedral, otro decía La Paz, otro Villa Guadalupe. Y así, los digo, los que llegaban aquí. Ajá. ¿Y usted ese trabajo lo llevó a hacer hasta que el tren dejó de ir a la corrida o mucho tiempo antes ya usted terminó? Sí, hasta que el tren dejó de... Hasta que dejó de funcionar el tren. Porque conforme fueron disminuyendo los viajes de aquí a Vanegas. Ya después el tren nomás hacía un viaje. Sí. Ya no hacía 2 viajes, ya no. Pero de todos modos. En una ocasión, aquí en este programa, una persona empezó a platicar de las gentes que trabajaban en el ferrocarril y que de aquí de Matehuala había muchos señores ferrocarrileros. ¿Usted a quién recuerda de esos que trabajaban en el ferrocarril, en el tren, en este ramal? Pues de los que más recuerdo, uno que se llamaba Adolfo Acosta. Ajá. Porque él ahí era garrotero, así, y él allí viajaba conmigo, allí se subía y pues a mí no me molestaba para hacer sus señales de
Sí, esa era la función del garrotero. Sí. O decimos ganchar un carro y hacer ¿Y quién más que estaría por aquí en Matehuala, de esos ferrocarrileros? pues habíamos uno que no era de aquí, que era por allá de Cárdenas, Isauro Cervantes. Ajá. Le decían el Chato. Era el Chato, ese sí fue muy conocido aquí en era muy Matehuala. popular aquí en Matehuala. Sí, fue muy popular ese Chato. Sí. Sí. ¿Y de quién eran aquí el jefe de la estación del ferrocarril, aquí en Matehuala? ¿Quién era el jefe? El jefe no me acuerdo. No, don Luis Gutiérrez era el que vendía los boletos. Era el de la taquilla, don Luis Gutiérrez. Sí. Pues a veces había un jefe y a veces otros no teníamos mucho contacto con ellos. Oiga, don Santos, pues en verdad que nos da muchísimo gusto que viniera aquí a platicar. Ya nos acortó el tiempo porque se nos vino ya el tiempo encima, pero vamos a seguir platicando en otra ocasión porque pues yo sé que usted conoce y sabe de temas, de algunas otras cosas de nuestro Matehuala. Dentro de 15 días vamos a ir ahí al mercado a transmitir un programa y queremos invitarlos a todos ustedes para que nos platiquen cómo se constituyó ahí el mercado arista, de la información que tienen y a partir de cuando ustedes están, qué ha pasado en ese mercado, los incendios, el último incendio, en fin, de todo esto para que nos platiquen. Así que por ahí vamos a estar. Ya nos han dicho que invitemos a doña Lidia, que invitemos a la señora Juanita, en fin, que lo invitemos a usted para tener los comentarios en relación a lo que es el mercado arista de Matehuala, que también tiene mucha historia el mercado. Pues mire, yo en el mercado arista estuve desde mi abuelo paterno, Sí. que era oriundo de el Real de 14. Ajá. Inclusive allá en el Real de 14, en las tumbas viejas, estaba los restos de uno de mi bisabuelo. Ajá. Pues le hicieron una remodelación al panteón y desaparecieron. Mire. Oiga, ¿cuántos años cree que tenga ahí el mercado arista ahí? Que tenía otro nombre. No. Siempre ha sido mercado arista. Yo tengo, desde que tengo uso de razón se ha llamado Mercado arista. Y ya estaba como tal el mercado. Bueno, a raíz de la quemazón hubo ahí algunas modificaciones, pero las entradas como tal, hemos visto fotografías y han estado así, ¿verdad? Desde que era yo niño ya estaban ese tipo de portadas. ¿Ya estaba techado ahí el mercado cuando usted era niño? Estaba lo que es como quien dice el casco, lo de afuera. Ajá. Todo cercado. No, estaba ya edificios así como está. Ah, ok. Pero lo que se quemaba era lo de adentro. Sí. Si todo lo de afuera ha quedado. ¿Cuántos incendios lleva ahí ese mercado? No, pues los que yo recuerdo van como unos 5. 5 incendios. Antes ahorita ha durado que nada. No, pues ahorita ya han tenido más cuidado. Es que antes sí estaba. Sí. Había más cables por donde quiera. Sí. En fin, tantas cosas que originan precisamente los incendios. Ahora ya pues está un poquito más en forma el mercado. Tiene la gente más cuidado Y de las gentes que usted recuerda del mercado, de los viejos comerciantes, ¿quiénes siguen ahí? ¿O ya no hay ninguno de aquella época? Pues ya todos se murieron. Sí, ¿verdad? Pero así de los que usted recuerda, ¿quiénes de ahí del mercado que tenían sus negocios en forma ahí? Pues don Ángel Medrano era un señor que es de La Cabra, que en uno de los incendios vino él a poner su negocio y ahí está todavía su hijo, ¿no?, que se llama Jerónimo. Jerónimo. Ellos son, él también ya tiene todos su muchos papá, años ahí. puede ser que su papá de él y yo somos los más viejos del mercado. Ustedes deben de ser entonces los dueños de ese mercado. No.
Oiga, pues vamos a platicar de esto dentro de 15 días, por ahí vamos a estar, pero ahí vamos a hacer la transmisión directamente desde el mercado. Y yo quiero agradecerle el que haya venido hasta acá para platicarnos parte de lo que fue el correo en aquellos años. Hay muchas otras cosas que platicar, pero Sí. el tiempo es... Pero lo vamos a seguir invitando y nos ponemos bien de acuerdo para ver de qué platicamos, porque lo que yo les digo a las personas que cuando llegaban el tren, ya estaban ahí los carritos estos, me parece que les decían las calandrias, o cómo les decían, para traer el pasaje, que lo usaban como si fuera un carro de sitio, un taxi, que eran los que traían a la gente hacia el centro, desde la estación hasta acá. No, pues ¿O qué eran carros de sitio, pero sí había unas como caliandras Calandrias, ¿verdad? que se ponían, tenían su sitio allí enfrente de donde estaba la cantina de la Quemazón, Ajá. ahí en Constitución y ¿cómo se dice? Y Juárez. Y Juárez. Y yo la recuerdo, lo voy a decir, ¿por qué? Ajá. Porque cuando era yo niño me gustaba echarles moscas y este señor que como era de caballo le echaba, sentaba, nos hacía, echaba el chirrión para acá. Pero uno de niño no entendía. Sí, no. Oiga, pues de eso queremos platicar ya en los próximos días, meses con usted, pero por lo pronto nos vamos a ver dentro de 15 días para platicar ahí del mercado. Nuevamente, muchísimas gracias. Deja ver si tenemos una llamada, la última llamada, ya, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Y en esta tarde de Memorias de Nuestra Gente, recordarle a nuestro auditorio que este programa lo pasamos todos los jueves y los viernes estamos con lo que es plataforma política. Así que muchísimas gracias. ¿Tenemos una llamada? No. Muchísimas gracias. Nuevamente gracias, don Santos, por estar aquí con nosotros. Y ahí nos vemos dentro de 15 días para que nos platiquen acerca de lo del mercado. ¿Sí? Gracias, gracias, muy amables. Sigan con nosotros disfrutando de nuestra programación. Viene ya el noticiero de Joaquín López Dóriga. Buenas tardes.